¿Sería correcto que una esposa buscara dar o recibir placer sexual fuera del lecho matrimonial? ¿Estaría bien que durmiera en el apartamento de un amigo? ¿Sería adecuado que besara apasionadamente a otro que no fuera su marido? Creo que la respuesta es obvia. ¿Significa esto que las parejas deberían refrenarse de besarse o de tomarse de la mano hasta que estén casados? La Biblia no habla de ello. Y no creo que fuera sabio que impusiéramos un conjunto de normas y límites. Significaría que no hemos entendido nada. Sin embargo, honrar el significado del matrimonio significa rotundamente frenar nuestras pasiones y confinar el sexo a este. Fuera de la relación del pacto, la luz de tráfico está roja. Este es el estándar para los casados y para los solteros. Los individuos no casados respetan el significado del sexo, refrenando sus apetitos sexuales y guardando la mayoría, por no decir todas, de las expresiones de intimidad física para el contexto del pacto en el que Dios los designó. Argumentar que solo un poco de coqueteo fuera del pacto matrimonial no es malo es lógicamente tan poco defendible como justificar que no pasa nada si la esposa de Cristo le es un poco infiel. Él dio su vida por el nuevo pacto, la compró con su sangre. La fidelidad al pacto es extremadamente importante para él. Es imposible que todo, es imposible y del todo impensable que él fuera infiel a su esposa. Por ello, los estándares de Cristo para el pacto del matrimonio son tan chocantemente altos. A las que no le capten la relevancia del sexo y el matrimonio, todo esto les suena un poco razonable. La opinión de Cristo sobre la exclusividad y la permanencia de la relación del matrimonio les chocó a los discípulos. Jesús consideraba el pacto matrimonial tan vinculante y su relevancia simbólica tan profunda que en su mente el divorcio y volverse a casar era algo fuera de lugar. Su perspectiva dejó a sus discípulos boquiabiertos. Su afirmación de que el deseo es tan pecaminoso como el adulterio dejó sin duda a la multitud boquiabierta. El ideal de Cristo para el compromiso del pacto y la pureza sexual es absolutamente radical. Casada o soltera, la conducta sexual de una mujer debe presentar la imagen de pureza, fidelidad y exclusividad de la iglesia esposa a su único y exclusivo esposo amado. Dios se toma muy en serio el matrimonio y el sexo. La Biblia enseña que Dios pretende que el sexo consume el pacto del matrimonio y no que lo preceda. El Señor quiere que apreciemos y apartemos el sexo para que dé testimonio de esta relación exclusiva de hasta que la muerte nos separe. Esto honra todo aquello de lo que trata el sexo. Aguanta ahí, sigue leyendo. Creo que las cosas se aclararán aún más cuando desarrollemos un pasaje que Pablo escribió a los nuevos creyentes que vivían en una cultura saturada del sexo y no distinta a la nuestra. Pureza sexual poco común. El clima moral dentro del Imperio Romano no era saludable. La promiscuidad sexual era común. Las personas se divorciaban por capricho. El filósofo romano Séneca observó, las mujeres se casaban para divorciarse y se divorciaban para poder casarse. Tradicionalmente, los romanos identificaban los años por los nombres de sus cónsules, pero las mujeres romanas modernas lo hacían por el nombre de sus maridos. Un historiador cita el caso de una mujer que tuvo 8 maridos en 5 años. La promiscuidad y el adulterio también saturaron la cultura griega. Un escritor admitió, mantenemos a las prostitutas para el placer, las concubinas para las necesidades cotidianas del cuerpo y las esposas para tener hijos y para que guarden fielmente nuestros hogares. Las relaciones extramaritales no eran ninguna vergüenza. Pablo escribió el siguiente pasaje a los nuevos creyentes de la cultura romana y griega obsesionadas por el sexo en 1 Tesalonicenses 4, el 1 al 8. Por lo demás, hermanos, les pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios, tal como lo aprendieron de nosotros. De hecho, ya lo están practicando. Ustedes saben cuáles son las instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como lo hacen los paganos, que no conocen a Dios, y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto como ya les hemos dicho y advertido. Dios no nos llamó a la impureza sino a la santidad.
Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre sino a Dios, quien les da a ustedes su Espíritu Santo. Los jóvenes creyentes de la iglesia de Tesalónica intentaban dilucidar qué significaba su nueva fe. Algunos tendrían sin duda historias sexuales promiscuas y estaban manteniendo todo tipo de bagaje sexual. Razonaban que deberían ser capaces de permitirse sus pasiones y perseguir el placer sexual, y que era del todo aceptable hacerlo fuera de los límites del matrimonio. Aunque habían aceptado a Cristo, seguían teniendo una perspectiva poco piadosa sobre el sexo. Pablo los desafía a poner su pensamiento y su conducta en línea con el Evangelio de Jesucristo. Les recuerda 5 cosas que el Señor quiere que hagan los creyentes. 1. Abstenerse de la inmoralidad sexual. 2. Procurar mayor pureza sexual. 3. Controlar el cuerpo en santidad y honor. 4. No estafar a los otros sexualmente. Y 5. No desatender la importancia de la conducta sexual. A continuación, desarrollaremos cada uno de estos puntos. Abstenerse de la inmoralidad sexual. Inmoralidad traduce en el término griego porneia, del que sacamos nuestra palabra pornografía. Significa infidelidad sexual. Se refiere a cualquier tipo de sexo ilícito que tenga lugar fuera del pacto del matrimonio. Pablo les dice a los creyentes que se abstengan de la inmoralidad sexual. En otras palabras, declara, los cristianos tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio. No meterse en la cama con alguien con quien no estén casados es el mínimo indispensable, el cristianismo básico, el estándar sexual básico para los seguidores de Jesús. Si han estado acostándose por ahí, dejen de hacerlo, absténgase, abandonen esta actitud, es lo que Jesús espera que hagan. Procurar mayor pureza sexual. El Señor no solo nos pide que nos refrenemos del acto sexual ilícito, nos solicita que aspiremos a unos niveles cada vez más altos de pureza sexual. Por esta razón, la pregunta correcta no es ¿cómo de lejos es demasiado lejos? Él no quiere que preguntemos cuán cerca de la inmoralidad podemos llegar sin cruzar la línea. Quiere que nuestra conducta sexual sea cada vez más santa. Pablo alienta a los tesalonicenses a que persigan la pureza sexual y que lo hagan más y más. La impureza sexual es un pecado que el Señor suele incluir en la lista de los pecados de inmoralidad y sensualidad. El término impureza significa literalmente inmundicia, quiere decir sucio, común y ordinario. La pureza es justo lo contrario, significa limpio, poco común y extraordinario o apartado. Conforme crecemos en Cristo, nuestra comprensión de la pureza sexual y nuestro deseo de ella también aumentan. No ocurrirá de la noche a la mañana, sino que a medida que nos santifiquemos para ser más como Jesús, nuestra conducta sexual se volverá cada vez más limpia, extraordinaria y apartada para Él. El Señor no quiere que escojamos el sexo sucio, común y ordinario. Quiere que alcancemos un nivel más alto. Quiere que pongamos el listón más alto de donde está ahora. Quiere que apuntemos siempre a una pureza sexual mayor y a unos niveles cada vez más altos. Controlar el cuerpo en santidad y honor. La pureza sexual requiere autocontrol. Exige que no sigamos nuestras pasiones sexuales de forma mecánica como personas que no conocen a Dios. El Señor quiere que controlemos nuestros impulsos sexuales, que nos frenemos intencionalmente y que los sometamos a Él. Él nos ha concedido su Espíritu Santo, el espíritu de poder, amor y dominio propio, para que nos ayude a disciplinarnos a nosotros mismos y controlar nuestro cuerpo y nuestras pasiones sexuales de un modo santo y honorable. Segunda Timoteo 1:7. No estafar sexualmente a los hombres. Pablo advierte a los tesalonicenses que se aseguren que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El término griego usado aquí para perjudique también se traduce estafar. Significa extralimitarse o sobrepasar, ir más allá. Conlleva la implicación del beneficio personal egoísta. Estafar a un hermano es sobrepasar la línea de tomar algo que no le pertenece. La chica salvaje de Proverbios 7 estafó al joven, se asió de él y lo besó cuando no tenía derecho alguno de hacerlo. La conformidad o la aprobación de él son inconsecuentes. Aún así, ella lo ofendió.
y lo hizo cuando sobrepasó la idea de Dios de lo que era una conducta sexual adecuada. Cada vez que interactúas con un hombre que no es tu marido de una forma en que solo deberías hacerlo con tu cónyuge, no solo pecas contra Dios, sino también ofendes a tu hermano. No desatender la importancia de la conducta sexual. El sexo es algo sumamente importante para Dios. Pablo advierte a los nuevos creyentes que no subestimen ni descuiden la importancia de su conducta sexual. A los creyentes de Corinto les indicó lo mismo en el capítulo 6 del 13 al 20. Dice: el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. ¿No saben que nuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no saben que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienes de Dios y que no son de ustedes? Porque han sido comprados por precio. Glorifiquen pues a Dios con su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Una conducta sexual incorrecta viola tu relación de pacto con Jesús. Es algo grave, tiene consecuencias serias. Pablo implica que tiene mayores consecuencias que otros tipos de pecado. A lo largo de mis años de ministerio a las mujeres, he descubierto que esto es así. Y es que la inmoralidad sexual es un ataque a tu personalidad y una violación peligrosa del pacto, porque te perjudica de un modo en que los demás pecados no lo hacen. Cuando pecas sexualmente, lo haces contra tu propio cuerpo. Fractura la identidad que Dios te ha dado. Siempre hay gran esperanza en el poder de redención de Cristo. Sin embargo, los que se implican en el pecado sexual se hunden en un pozo muy profundo del que resulta con frecuencia sumamente difícil salir. En mi experiencia, Satanás aprovecha el pecado sexual y establece lazos espirituales, asideros y fortalezas que requieren una extensa guerra espiritual para vencer. De modo que si no has deambulado por la senda del pecado sexual, te ruego que no lo hagas. Si lo has hecho, entiende que Dios tiene poder para sanar y que luchará contigo para redimir aquello que has perdido. Pero entiende también que las cicatrices permanecerán durante algún tiempo y que te enfrentarás a batallas que no habrías tenido que afrontar si hubieras permanecido sexualmente pura. Por el bien del sexo. Algunas afirmarán que estrechar y confinar la intimidad física al matrimonio reducirá el placer del sexo. Sin embargo, lo cierto es justamente lo contrario. Restringir los límites de los parámetros dados por Dios aumenta el poder, la pasión y el placer sexual. Permite que sea todo aquello que Dios quiso que fuera cuando lo creó. Los límites crean hermosura. La siguiente ilustración capta la idea. Los placeres y las bondades del sexo aumentan y no decrecen por la propia restricción, del mismo modo en que los muros del Gran Cañón hacen que el río Colorado sea más poderoso. La propia estrechez del canal del río hace que se convierta en uno mayor. Más al sur, a medida que fluye por los desiertos de California y Arizona, es poco profundo, amplio y fangoso, incluso apestoso en algunos lugares. Los límites más amplios disminuyen el río. Los que son más marcados, más fuertes y más estrechos lo fortalecen. Menos es más. Los límites y las prohibiciones del sexo en la Biblia son por amor al sexo. Una vez más, menos es más, entendiendo en todo caso que menos significa un hombre y una mujer juntos exclusivamente hasta que la muerte los separe. Dios quiere que los cristianos experimenten un sexo extraordinario. Ni siquiera hemos rozado la superficie de cómo es. Dios respalda tanto el buen sexo que dedicó un libro entero de la Biblia, el Cantar de los Cantares, al gozo del sexo apasionado entre un marido y su esposa. Asegúrate de leerlo de vez en cuando. Espero que este capítulo te haya dado una visión del sexo mayor, más maravilloso y más asombroso que nada de lo que hayas soñado jamás. Espero que te inspire a abandonar las barajitas sexuales de la chica salvaje
y abrir tus manos para alcanzar un sexo sin igual, puro como un tesoro que solo viene de Dios. No te conformes con menos. Reflexión personal de tu comportamiento sexual. ¿Qué ajustes tendrías que hacer en tu forma de pensar sobre el sexo, la sexualidad y tu conducta sexual? No te desesperes si no consigues una nota demasiado buena. El asombroso mensaje del Evangelio es que Jesús murió para pagar por todos nuestros errores. No nos condena. Sufrió y murió para que podamos experimentar su gracia abundante y su perdón y romper nuestra esclavitud al pecado. En Él puedes hallar el poder de cambiar. ¿Estás dispuesta a cambiar? De ser así, tómate un momento para orar y confesar tu pecado sexual al Señor.